Bienvenidos una semana más a Crossover, el programa en el que hablamos de todo lo que ha ocurrido en Podstar FM y de todo lo que nos apetece con Francis Arrabal. Francis, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Pues nada, aquí estamos con ganas otra vez del crossover una semana más, que venimos con energía, cargada del Festival de Series. Me he cortado y no te llamo Willy Fogg porque estoy extremadamente generoso siendo viernes por la mañana, no sé por qué. Por poquito, por poquito. Sí, además, me encanta el como has dicho en el especial, y ahora hablaremos también de él porque me ha gustado muchísimo el express que grabaste con Julián Clemente sobre Doctor Extraño, que dijese es que te hemos liado con lo fácil, con lo complicado que es liarte a ti, ¿eh? Me extraña que Miguel Pastor no me haya escrito puteándome. Porque siempre me acusa a mí de liaros cuando es al revés y todo el mundo lo sabe, ¿eh? Además me gusta a mí, y fueron lo de Podstar FM lo que bajaron, sin vergüenza, si te viniste en coche con la gente de Fast Fiction. Ese era yo andando por en medio de Elche a esas horas de la mañana. Pero bueno, tenemos como siempre el repaso de los programas de la semana, y ya que estamos en ello, yo creo que podemos empezar por ahí. Vamos a hablar evidentemente del Festival de Series que estuvimos tú y yo la semana pasada, y luego un poquito de cosas que hemos visto que nos han gustado esta semana. Empecemos con los programas. Háblame de la experiencia del grabar La Ventana Indiscreta Express con Julián Clemente, y además con el formato nuevo de grabación, que es otra cosa que también estamos probando para este programa. Pues sí, probamos ayer grabar con Zencast, que lo estuvo hablando José Luis Hurtado en la comida que tuvimos allí en Alicante el lunes. Ya no sé ni en qué día vivo, he tenido que pensar qué día era lunes. Nos contó que Zencast ya funcionaba bien. Bueno, acuérdate que nosotros cuando empezamos la cadena intentamos poner en marcha Zencast, pero no había manera. Y recuerdo con Juan 3 y 4 horas de grabación intentando que funcionara Zencast. Pero probé ayer con Julián, que no, me apetecía mucho grabar con él hablando sobre la película de Doctor Extraño, aparte de que es Julián y siempre me gusta mucho hablar con él de las pelis de superhéroes. Pues había estado en un pase de prensa que hubo previo a la peli el jueves pasado, y bueno, la experiencia de grabación fue bastante buena. Yo creo que la calidad de audio es buena, a ver si los oyentes nos dan un poco de feedback aquí, que nos comenten. Yo creo que se escucha bastante bien, no sé tú cómo lo ves, CJ. Y lo que tienes es que te quita mucho trabajo, sale mucho más sencillo en la grabación y sobre todo en la edición posterior. Yo esta semana lo probé con una cosa más, y además un programa que era más largo que lo tú grabaste, porque una cosa más que en el que hablamos de la Keynote esta semana, y así empezamos ya a hacer con el repaso de los programas, se nos fue no hora y media, pero casi. Es cierto que tarda mucho por la mierda de la conexión que tengo yo aquí después en subirla, pero es cierto que esa parte de la edición la simplifica muchísimo. Me falta empezar a acabar de trastear, pero creo que ya tengo la idea de cómo grabar en Zencastr, pero al mismo tiempo poder emitir en directo, que especialmente para una cosa más es una cosa a la que tenemos acostumbrada ya a la audiencia, y en cuanto pueda hacer eso el lunes que viene, yo creo que sí, este será el formato. Es cierto que, como Miguel me decía, fue llegar nosotros a Zencast y ya salir de beta y empezar a ser de pago, pero yo creo que es un gasto que tenemos que permitirnos en la cadena, porque creo que sí que vale la pena, ¿no? Y que la calidad, funcionando bien, el mezclando las dos, las entradas del micro en vez de utilizar la grabación de vía Skype o del programa de voz por internet que utilicemos en su caso, la verdad es que yo creo que sí que se nota bastante el cambio, Francis. Sí que se nota bastante. La verdad que simplifica mucho el trabajo y eso, y la calidad creo que fue bastante buena. ¿Y qué tal? Bueno, hablamos un poquito del Festival de Series, ¿no? Sí, vamos a acabar de hacer el repaso de la cadena. Tuvimos una cosa más. Tuvimos también Slumberland, que no era un programa nuevo, pero era un programa que se me había quedado en el tintero. De hecho, también grabaré esta semana colgaré otro programa que tenemos grabado, pero todavía no te hemos emitido. La semana que viene volveremos a grabar un programa nuevo. En este último programa de Slumberland hablamos de la experiencia que tuvo Bravo en la Comic Con de Nueva York. Y yo creo que es un programa, os guste o no los cómics, o seáis aficionados o no al cómic, está muy bien conocer por cómo saber cómo es una de esas grandes convenciones, ¿no? Tradicionalmente siempre hablamos más de la de San Diego, que es donde se hacen las presentaciones de cine, pero aquí también cada vez hay más cine, hay mucha serie, hay mucha presentación de cómic, y estuvo muy bien yo creo el programa, porque al pobre lo exprimimos, le tuvimos un cuarto de hora contándonos cómo ocurría eso, y luego que nos contase su experiencia él como organización de VG Comic, ¿no? Y de ver qué ideas había traído de Estados Unidos para implementar aquí y qué diferencias veía. Eso fue Slumberland. Posteriormente tenemos La Colina de Avalon, en el que volvimos a tener a Bravo para que nos contase cómo es el mundo de los juegos de mesa, cómo funciona el tema de los juegos de mesa en las grandes convenciones o los grandes salones, y tuvimos una sección muy chula de Bilbo de Jugando en Solitario, con un juego de guerra que yo creo a Juan Galonce le gustará excepcionalmente. Y esta semana por fin retomamos, que no habíamos vuelto a grabar desde que estuvimos allí en Málaga
en las jornadas de podcasting, Surfing Channel, en el que yo creo que, bueno, pues volvimos, Juan y Miguel volvieron plenos de forma, nos divertimos un montón. Miguel habló un poquito de la Asamblea del Madrid, que yo sé que a ti esas cosas te gustan especialmente al final del programa. Sabes. Y Juan nos trajo un deporte espectacular, como siempre hace, que no os voy a contar por los spoilers, aunque si veis la imagen ya os daréis cuenta de lo que... Y eso ha sido muchísimo, Sí. Me reí muchísimo con Juan contándolo. El último surfing está muy bien, muy bien. Todo está muy chulo, pero sí, recomendárselo a la audiencia porque me reí mogollón. Se nota que Miguel y Juan estaban con ganas, sí. de grabar el surfing. Me pasé realmente bien. Es especialmente... Cuando Miguel tiene ganas de grabar, es una cosa que detectas fácilmente, porque es mensaje a las 7 de la mañana en Slack, oye, ¿cómo lo tienes hoy? Mensaje a las 9, mensaje a las 10, encuentro el hueco, voy subiendo el guión, es decir, es una cosa que sueles, y es cierto que este lo teníamos. Y luego este fin de semana, si no pasa nada, el domingo grabaremos fuera de series, utilizando Zencast con varios invitados que teníamos pendientes y que además me estaba peleando a ver de qué forma podía meterlos por Skype, así que vamos a ver si nos aguanta 4 y 5 personas a la vez grabando el podcast, va a ser la prueba de fuego definitivamente. Y luego, si no pasa nada, Dios mediante, como dice, y lo tirado lo perdice, este sábado grabaremos la vuelta de FDS Review, que lo teníamos muy abandonado, y vamos a debutarlo con los 5 primeros episodios de Westworld. La idea que tenemos tanto Francis como yo, que hemos hablado bastante, porque en algunos está dirigiendo yo y en otros dirigirá Francis, especialmente cosas como The Walking Dead y cosas que habitualmente yo no... ¿Ves? No, vamos, lo que no sé si vas a hacerlo tú solo al paso que vamos, pero vamos, que eso lo vas a dirigir. CJ tenía 45 minutos, 50 minutos para meterlo y lo he conseguido. ¿Cuánto llevamos? 5 minutos de programa. 6:25, dice el Zencaster este. Quitando los 4 segundos de cuando me he equivocado yo al principio, échale 6 minutos. Tenía que meterte June Pope, que está todo el fin de semana hablando de ella, así que lo tenía como reto personal, te lo confieso. Y esa es la idea, ¿no? De coger el review, vamos a ver si grabamos en tandas de 2, si grabamos en tanda de 1, pero sí volver a retomar el ritmo que teníamos. Era una de las grandes ventajas de grabar el año pasado en la emisora, y es que sabías que teníamos el día de grabación los martes por la tarde, y de una forma o de otra siempre lo complementábamos. Entonces, yo creo que es un formato muy chulo, es un formato que lo teníamos ahí parado desde casi antes de verano incluso, y volver a retomarlo, ampliar incluso la posibilidad de cómo vamos a hacer en este, que es algo que hace Jason Snell en El Incomparable. Hay veces que hablan de una serie completa, pero de vez en cuando, en vez de hablar episodio por episodio, lo que hacen es coger 3 episodios, 4 episodios, 5 episodios, como vamos a hacer con Westworld, y dedicarle un episodio a mitad de temporada, ¿no? Yo creo que no está mal tampoco la idea esta, Francis. Sí. Bueno, particularmente con Westworld tengo muchísimas ganas de hacerlo. Con los fuera de series review en general, volver a retomarlo ya de cara a la nueva temporada y no parar, que es nuestra intención, que todas las semanas pues vayamos teniendo uno. Tendremos Westworld, The Walking Dead le tendremos que dedicar otro, y bueno, a las series que vayan acabando. Cada semana pues intentaremos dedicarle un espacio para el review, y particularmente eso, Westworld, que sin duda yo creo que está siendo la sensación de los estrenos de más o menos esta parte de la temporada de septiembre, octubre. Quizás es la serie que más ruido está creando, de la que más se está hablando, que está generando muchas teorías. El otro día lo hablaba con un amigo, digo, por el último capítulo, sin hacer spoiler, no sé si tú has visto el 5 todavía, CJ, ¿lo has visto ya? Esta misma mañana, sí, gracias. Esta misma mañana lo has visto, ¿no? El contenido que tiene el capítulo y lo que da teorías, a especulación, y se decía, digo, creo que podemos estar ante el nuevo Perdidos, salvando la distancia, me refiero, que una serie que no tiene nada que ver, ¿no? Pero en cuanto a serie que cree mucho ruido, que dé pie a muchas teorías, a muchas intrigas, a saber que cada capítulo te vaya desgranando un poquito más de esa mitología, pero a su vez te cierra una puerta, pero te abre 7 más. Y el otro día se lo hablaba, digo, creo que estamos ante la nueva Perdidos, ¿no? Y viendo el ruido que está creando, se están creando mogollón de podcasts en Estados Unidos sobre el tema. No sé si ya hay 20 o 30 podcasts sobre Westworld, una auténtica burrada. Así que con una serie que tan solo tiene 5 episodios, que vamos por la mitad de la temporada, de la primera temporada. Así que es un review que me hace mucha ilusión hacer. Y CJ, quería hacer un pequeño paréntesis. Has comentado tú antes el Slumberland. Ya sabéis todo el mundo, ya lo sabes tú, que yo soy especialmente fanboy de Slumberland, pero de verdad, insistir a todos los oyentes, a todos los que no estén escuchando ahora mismo, que escuchen el último de Slumberland, el de Viaje a la Nueva York Comic Con, porque a todo el que esté interesado por el cine, las series, el cómic, es un capítulo que va a ser tremendamente interesante, en el que Bravo, tú lo decías, ¿no? Cuenta cómo es desde dentro, y es un auténtico privilegio
tener a alguien que ha estado en la Nueva York Comic Con contándonos cómo es aquello y también que es un organizador, o el organizador de VG Comic, y nos cuente qué tal fue, ¿no? Cómo es la organización de un salón del cómic desde dentro. Así que de verdad, insisto mucho, que la gente lo escuche, que es un imprescindible. Yo a todos mis amigos comiqueros le he ido pasando el programa, decirle... El resto tienes que escucharlo, el resto es un podcast magnífico, pero este es imprescindible. Si te gustan los cómics, esto tienes que escucharlo porque es algo que la gente debe saber y debe conocer. Así que de verdad insistir en que escuchen el último Slamberland. Me falta volver con el Express y nos falta pues ver varias cosas que están en medio. He hablado Eso también te iba con a Lorena, decir, ver si volvemos con Seven, que sí. Hay Francis. que ponerse con el Express, ¿eh? Bueno, Que solamente has yo hecho estoy una a la muy semana, ¿eh? Tú solo has hecho una. Ahora aquí vamos a tratarnos bien, como decía el del chiste del dentista. Sí. Y además has hecho una con Julián, que eso siempre es mucho más fácil. Déjate de rollo. Pues sí, eso sí que es verdad. Y muy bonito, es muy bonito. No, y lo peor es que tengo 2 o 3 grabados de conversaciones de cosas con Miguel y alguna más para poner en el Express. En fin, si es que he estado liado con otra cosa que también iremos contando poco a poco, que es el cambio que estamos esperando para enero de la migración que hacemos. Ir mirando de vez en cuando algún post que haremos en Medium y yo os iremos contando poquito a poco a lo largo de noviembre y diciembre por dónde va a ir las cosas en Poster FM y en Fuera de Series para el año que viene. Te iba a decir, CJ, Dime. Que lo ha apuntado. Seven con Lorena, ¿qué plan tienes? Pues hablar con mi santa esposa y ver cómo grabamos. Es otro programa igual que Perros, Gatos y Bichos Raros, que sé que lo han hablado, bueno, sé no, porque además estoy de intermediario yo para ver cómo quedaban para hablar Lorena y Eduardo, de retomarlo a partir de enero. Intentar buscar algo, lo que te he comentado antes en el CDS Review, quizás concentrar la grabación de 2 en el mismo día, de forma que tengamos grabado para todo el mes. En el caso, yo creo que Seven será un programa quincenal, si llegamos al formato. Y Perros, Gatos y Bichos Raros yo creo que también buscar un formato quincenal que podamos grabar 2 episodios el mismo día y entonces una vez al mes yo creo que sí que es factible el poder tenerlos. Sí, es un programa muy chulo, a mí me gustó mucho, también para todos los que no lo hayan escuchado que lo recuperen, y yo tengo por ahí unos cuantos temas que pasarte, así que te lo pasaré a ver si os animáis a grabar pronto. No, porque además, hombre, siempre se salen temas, pero siempre es bueno tener una cartera y alguna. Y también que todos los oyentes que os manden temas. Sí. Sí que nos han mandado. Miriam sí que nos mandó 7 u 8, que los tengo ahí. De hecho, hay un par de ellos que los consideramos para tenerlo. Y sé que tenía alguno más que nos habían mandado alguno de los oyentes. Estabas comentando también Medium, ¿no? Sí. Medium yo creo que es a donde vamos a ir y tú lo sabes mejor que nadie. Y poquito a poco vamos a ir haciendo, colgando cositas en las redes sociales para que vais viendo para dónde vamos a ir. A ver, ¿qué tal? Se presenta un año... interesante. Yo creo 2017, y lo he comentado y lo volveré a contar este fin de semana en el podcast exclusivo para los mecenas de Podstar FM, es igual que el año pasado fue el curso 2015-2016 el año de creación de Podstar FM y de cierta consolidación de Fuera de Series. Llevamos, yo creo que, yo llevo, no sé si es un programa estático, llevo desde verano para acá más perdido y difuminado y ver cómo está, pero sí que mucho proyecto a partir de enero. Igual que la otra vez fue a partir de octubre, y sobre todo de octubre a febrero, cuando pusimos los últimos programas, La Colina de Avalon y Slamberland parece que estuvieron desde el principio, pero fueron programas que salieron al final en febrero de este mismo año. Yo creo que para 1 de enero sí que tenemos muchos cambios y muchas novedades en la cadena y en Fuera de Series, en las dos partes. Pues sí, no podemos contar más, vamos a dejar aquí el cliffhanger. Sí podemos, lo que hay que hacer de Westworld, pues ya que la gente haga sus teorías y sus cosas y ya está. Y si no, yo os digo que en el podcast de Mecenas sí que este fin de semana, que quiero grabarlo una puñetera vez, porque también llevamos cierto retraso, comentaré bastante de las cosas en las que estamos trabajando. Vamos con el Festival de Series. Francis y yo estuvimos allí del jueves al domingo. El festival como tal era viernes, sábado y domingo, pero el jueves había una preapertura en la que yo logré escaparme y acudir, y yo creo que fue una buena decisión, Francis. Sí, fue una magnífica decisión en la preapertura, no solo porque nos trataron allí como reyes, las cosas como son, pusieron allí hasta 2 barras libres y un DJ, sino estuvo bastante interesante. Bueno, siempre al final la preapertura fue un punto de encuentro, de volver a vernos tanto amigos como gente con la que tenemos contactos personal o profesional, reencontrarnos. Y personalmente Miguel, tú y yo no nos lo pasamos nada mal, que estábamos allí con toda la gente y la verdad es que fue bastante divertido, estuvo muy bien el concierto de bandas sonoras que nos pusieron una pequeña presentación del festival al principio con Cristina Teba e Iñaki Cano. Luego fue un concierto de banda sonora, de reinterpretaciones, bueno, de los temas principales, pues de Walking Dead, de Juego de Tronos, y luego nos sacaron un gigante que fue alucinante, ¿verdad, CJ?
el gongón era, ¿no? Sí, 3 metros de bicho allí en medio moviéndose, ¿no? Y además, Era espectacular el trabajo que hicieron, que la gente, especialmente Pablo Villar, que posiblemente no nos esté escuchando de aquí, brutal, la gente, todo el mundo está hablando del gigante. Sí, fue una auténtica pasada. Y bueno, luego con cócteles de vodka con kiwi, canapés varios, que estos araos, tú sabes que nos gustan mucho, si es que saben quedarnos. Fuera es decir, ha enviado a Movistar Plus una nota de prensa esta mañana que dice que Movistar Plus de series 2016 se consolida como una cita cultural imprescindible en Madrid. Y yo creo que ese era el sentido que querían darle este año. Desde la presencia, existencia y discurso del concejal de Cultura diciendo que ellos apostaban por esto y que lo consideraban algo fundamental en Madrid. Todos los años que he salido del festival, lo que me han contado el festival, siempre nos queda la duda de, bueno, ¿y el año que viene lo harán? Bueno, ¿y el año que viene lo que hará? Yo no tengo ni la más mínima duda de que el año que viene esto se vuelve a hacer. Sí, de hecho, puede hacerse en San Martín, puede que se haga en otros sitios si tiene otro lugar el ayuntamiento, pero sí que hay, salvo que hubiese algún cambio de ayuntamiento, alguna cosa extraña, sí que yo creo que hay un compromiso cierto de, no sé el nivel de pasta, pero al menos de cesión de espacios y de tener este encuentro y que sea Madrid, que al final no tiene un gran festival de cine en comparación con el resto de lo que hay, pues no sabemos si esto será el gran festival de series, pero sí al menos una referencia a lo que dice de aquí, ¿no? Una cita cultural imprescindible en Madrid. Yo sí tuve la sensación tanto de la parte de Movistar Plus, la parte creativa, la parte de la pasta, es decir, yo creo que la fiesta que estaba comentando Francis de apertura, los canapés y todo demás, habíamos gente de prensa, pero había mucha gente de Movistar Plus, mucha gente trajeada, mucha gente de la parte de Movistar más que de Plus, al menos esa es la sensación que tuve yo en el cóctel inicial, como de la parte de los organismos públicos, de que esto siga adelante, Francis. Sí. Bueno, te comentaba que de hecho al final de la nota de prensa pone continuará, ¿no? Pone dando a entender que el año que viene está garantizada la edición. Sí, lo que tú comentabas, la apuesta del Ayuntamiento de Madrid me parece muy inteligente, es verdad que sí que está el documenta, que hay cositas, ¿no? De cine importantes, pero no tienen un festival de San Sebastián, no tienen una Seminci, no tienen un festival de Málaga, o sea, no tienen realmente un festival de renombre en el país y bueno, sí que pueden aprovechar el tirón de las series para decir, oye, no tenemos un festival de cine de los grandes, considerado de los grandes, pero sí tenemos el gran festival de series aquí en Madrid. Así que me parece una apuesta inteligente y tanto por parte del Ayuntamiento de Madrid como por parte de Movistar. Y bueno, podemos pasar a destripar o a desgranar un poquito con lo que ha sido el festival. Han subido la apuesta, una apuesta más fuerte en cuanto a contenido de talleres, charlas, mesas redondas y también en cuanto a visionados, que creo que eran 4 salas, ¿no, CJ? ¿3 o 4? Llegaban a tener hasta 7 actividades simultáneas, 4 salas de proyección en las que se proyectaban normalmente clásicos y episodios especiales, pues el primer episodio de Twin Peaks o el último episodio de Mad Men, no acuerdo si era el primero o el último de Mad Men, cosas de sentido, Juego de Tronos, evidentemente, y luego estrenos o episodios de series actuales de todo el resto de las cadenas, porque al final Movistar Plus no solamente Movistar Series, sino es todas las cadenas que había alrededor, pues están aquí, ¿no? Movistar, Fox, XN, TNT, Comedy Central, Calle 13, Cosmo, AMC, Fox Life, XN White, Sci-Fi, Dark, que se presentaba allí el nuevo canal del grupo AMC, y luego los infantiles, tampoco nos escañó porque luego hablaré uno de ellos especialmente, Disney Junior, Canal Panda, Nickelodeon, Disney XD, Cartoon Network, a lo que hay que sumarle Movistar Series, Movistar Series Extra, ¿no? Estaban haciendo 4 proyecciones simultáneas y luego 3 de charlas, coloquios o lo que fuesen en simultáneo. Una sala muy grande aquello. La estructura es, si no habéis visto en San Martín, hay 3 salas que es como si fuese un andén. Imaginaros que no está la vía, lo que es la parte del andén. En un lado había una de las salas, que era la sala principal donde se hacían varias de las cosas que fuimos Francis y yo y que ahora os comentaremos, o como las presentaciones de la serie de Movistar Plus. Las otras 2 salas estaban unidas y era donde había a izquierda y derecha, cuando pasabas por un pasillo central, todas las actividades de los distintos canales, desde el desactivar una bomba que tenían de la cosa del nuevo MacGyver, al Juego de Tronos, al trono del Juego de Tronos como siempre hay, y la maqueta de Drogon, a el sitio donde te hacías la foto como si estuvieses en The Walking Dead con Negan a punto de zumbarte, que tenemos una copia de eso y un documento gráfico. Mucha cosa nos zumbó. Había mucha cosa de foto, ¿no? Había mucha cosa de una cosa que tenía TNT de un juego de 3 preguntas que si acertabas 2 te dabas un regalo de TNT. Había mucho de foto, mucho de jueguecito y luego unas colas tremendas al de Cosmo porque te daban un perrito caliente gratis y era comida gratis y esto es España. Entonces no nos engañemos, ahí las colas que se formaban eran espectaculares, más incluso que en el Juego de Tronos, que mira que en el trono de Juego de Tronos, que mira que es complicado.
Y luego salías de ahí e ibas a la zona donde están los antiguos cines de Chamartín, que ahora son del ayuntamiento, y ahí había siempre 4 proyecciones simultáneas más otras 2 salas, perdóname. Ahí había 2 salas de talleres, por ejemplo, donde se hizo el Viva Series y donde se hicieron alguna de las charlas, porque la tercera de las charlas es la primera que he comentado. Sí, sí, sí. Me contaron, porque no pude llegar a probarlos, que los perritos de Cosmo estaban espectaculares, ¿eh? Sí, la zona de actividades permanente era muy chula. Había un montón de actividades. También. Lo de Walking Dead con Negan, de hacerte la foto como si Negan te fuera a batear, estaba muy divertido. Lo del trivial, bueno, el día de preapertura lo dedicamos como niños chicos, Miguel, tú y yo. Ahí probándolo todo. Pero esto sí que quiero que quede claro que fue estrictamente por una función periodística, ¿eh? Fue una labor para poder contar a todos nuestros oyentes lo que era y la experiencia, ¿eh? Oye, lo que me quedé con muchas ganas era lo del laboratorio de AXN que te hacían el examen caligráfico. Sí, el de Blind Spot, que te hacían un examen caligráfico y fue imposible. Había unas colas que tenías que apuntar. Sí, te daban cita como si fuera el médico. Y al final no conseguí hacerlo. Las actividades funcionaron muy, muy, muy bien. Y bueno, pasamos a hablar de las actividades. La primera del viernes fue el Rey de las Series. Dime. No, estuviste tú en ella, yo no estuve. Vamos a contaros la que estuvimos nosotros, ¿no? Es cierto que yo no estuve prácticamente en ninguna proyección, estuvimos mucho en las presentaciones, y Francis comenta tú el Rey de las Series, porque yo me escapé y me fui a la zona de food trucks a tomarme un café y una tarta porque estaba muerto de sueño. Sí, pues estuvimos en el Rey de las Series, no pude terminar de verlo porque a las 7 empezaba la presentación de La Peste y hacían un coloquio con Alberto Rodríguez, con Rafael Cobos, o sea, los 2 creadores de la serie, director y guionista, bueno, que son famosos por ser el director del equipo de La Isla Mínima, del Hombre de las Mil Caras, de Grupo 7, bueno, uno de los mejores directores del cine español. Pero a las 6 empezaba el Rey de las Series, que era una edición especial 5º aniversario, y de hecho cerraban un poco el círculo, ¿no? Era una edición 5º aniversario en el que intentaban coronar el rey de reyes de la serie, en el que participaban los 5 ganadores los 4 ganadores de los anteriores años y los 4 segundos. Y bueno, participó pues así que conociéramos y que fueran amigos nuestros, pues Marina Such, estaba Mon Suárez, Jaime Domínguez también entró, y bueno, por lo visto para el año que viene no van a repetir edición del Rey de la Serie, cosa que me apena bastante porque una cosa muy chula, una de las actividades que tiene el festival de PES y que siempre la gente ve, estaba la sala completamente llena, y yo que pude estar pues una horita más o menos, la verdad es que fue bastante divertida. Bueno, para quien no sepa lo que es el Rey de las Series, es un concurso seriéfilo tipo como si fuera un saber y ganar o algo así, ¿no? Un concurso de estos de televisión, pero con preguntas sobre series, preguntas directamente o con juegos interactivos, o te ponen un trozo de banda sonora y tienes que adivinar de qué serie es, y bueno, cosas así. Y está bastante bien, tipo 1, 2, 3. Y luego, CJ, fuimos tú y yo a la presentación de La Peste, que grabaste, ¿no? Está grabado el audio. Tengo grabada, hay que limpiar bastante el audio, porque es cierto que se me pasó a llevarme el cable y lo suyo ideal hubiese sido conectar el cable a la grabadora a la mesa y poder grabarlo de ahí. Entonces tuvimos que grabarlo cerca de un altavoz, y hay que ver qué tal. No se oye mal, pero es cierto que no es una cosa brutal. A ver, sobre la presentación, yo creo que hicieron lo mejor que podían hacer con lo que tenían. Yo, la sensación que me saqué tanto de esta como cuando hablemos de la presentación del día siguiente de la zona, es que yo salí con más ganas de ver la serie de las que entré, que yo creo que siempre es parte, al menos para a nivel de lo que ellos van a hacer, de una presentación a fundamentalmente medios, aunque todo el mundo puede entrar, es una parte fundamental. También yo pensaba que lo tenían más avanzado. Tiene una fase, están totalmente en preproducción, pero vamos, yo creo que no tienen ni las localizaciones ni desde luego hecho los escenarios por lo que comentaron. Sí parece que tiene el guión bastante cerrado. De casting, o lo tienen y no lo dijeron, o siguen sin nada. Y hablaban de empezar a rodar en enero, que Francis, tú tienes más idea que yo de cómo funcionan los plazos para rodaje, pero a mí me pareció una cosa tremendamente optimista con lo que yo saqué de sensación en esa presentación. Sí, o se callaron mucho, como tú bien comentas, que ellos saben o que tienen cerrado, tienen firmado.
pero todavía no lo quieren decir a prensa por dar pistas. Bueno, tú sabes que aquí en España, sobre todo en España, somos muy reservones. Pasa en el cine, pero sobre todo pasa en la serie de televisión, que somos muy reservones de contar las verdades, de decir, oye, tenemos esta pasta, tenemos esta gente, aquí somos muy reservones. Yo no sé si quizá en Estados Unidos porque hay un periodismo mucho más desarrollado, ¿no? Que hay muchos medios y muy grandes medios y al final pues o se filtra o te dan una exclusiva o tal, pero es verdad que aquí en España son muy reservones. Sí que comentaron, como dices, que en enero o febrero empezarían a rodar. Sí es verdad lo que dijeron. Ni de coña. O sea, no, porque es lo que comentas, es que no tienen localizaciones, no tienen reparto. Incluso dijo Alberto Rodríguez que no conocía el presupuesto de la serie. Entonces, una serie que no conoces el presupuesto, ¿cómo va a rodar en 2 meses? Si el presupuesto es la que te marca localizaciones, es que hasta desde el punto de vista de creación del guión. Necesitas saber qué pasta tienes para saber qué localizaciones te puedes permitir, qué actores tienes, dependiendo de qué actor sea, le puedes dar un poco más de cuota de pantalla, darle menos. Es decir, que o nos engañaron muy bien o no, todavía no. Yo creo que les quedará mínimo abril, ¿no? Abril o así. Primavera, sí. Primavera y, en fin, ir montando sobre la marcha, pegarse el atracón en verano y empezar a estrenar en septiembre con todos los episodios ya montados o incluso a medio montar, que tampoco pasaría absolutamente nada. Por la presentación de La Zona y la Peste, que ahora hablaremos un poco más adelante, yo creo que el proyecto que tienes más avanzado de todos es Vergüenza, la de la serie Vergüenza, sí, que ahora hablaremos. Quizás la que va después sea La Zona y la última de las que hubo presentación sea La Peste. Entonces yo a lo mejor especulo, sin mucha base, que quizá La Peste pues se estrene para enero del 2017, enero, febrero, marzo, ¿no? Dentro el 18 dices tú, ¿no? Sí, perdón, del 18, exactamente, que para dentro de un año, casi medio, año y 2 meses, 3, 4 meses. Que quizá a lo mejor en septiembre salgan con Vergüenza. A lo mejor luego sobre esta fecha pues pudieran lanzar. No, es que tampoco sabemos el calendario de estrenos que ellos prevén. Yo no sé si van a intentar salir con 2, 3 de golpe, si van a ir lanzándola sucesivamente, bueno, como hace Netflix, ¿no? De te saco ahora una, dura 2 meses, te saco la otra y van a ir sucediéndolas. Esto no lo conocemos. Yo creo que también tendrá que mirar los huecos, qué huecos les dejan los grandes estrenos internacionales para poder ellos, porque no van a poder parar el estreno, es decir, ellos no van a poder evitar las fechas de estreno de las series que internacionales tengan aquí, especialmente estoy mirando Juego de Tronos, pero también las otras. Yo creo que intentarán lanzarle la medida de lo posible con poca competencia en el caso de que llegue HBO, y que parece que sí, pero vamos, cuando llegue HBO y con los estrenos de Netflix, que al menos ellos conozcan previamente, ¿no? Yo creo que sí que intentarán buscar las 6, 8 semanas. Eran 8 episodios, creo recordar que dijeron que era La Peste y 10 La Zona, ¿puede ser? ¿O 6 y 8? Francis, ¿te acuerdas tú? Los números bailando. Desde luego no eran 14, eso lo tengo clarísimo. No La Zona son 10. La Zona pues seguro que son 10. Es que no recuerdo si eran 6 u 8 los que dijeron para La Peste. Pues ahora me pone en duda. Creo que eran 8 CJ, pero no recuerdo exactamente. En el audio debe de estar. Tú grabaste... Sacamos en claro que la época puede ser muy chula, que están divirtiéndose mucho con el tema de la documentación y de buscando cosas que a día de hoy nos parecen barbáricas y totalmente alucinantes, y que yo creo que esos, al menos como golpe de efecto, van a utilizar muchísimas en la serie, que va a ser una serie histórica al mismo tiempo una cosa policíaca, eso sí lo dijeron muy claro desde el principio, que no se cerraron en ningún momento de una segunda temporada, Dios sabe si con los mismos personajes, los mismos enfoque o lo que ocurra. Otra cosa es que la haga Alberto Rodríguez, que esas es las que yo tendría duda, por muy bien que se lo pase rodando esta parte, y que tienen una imagen poderosísima, es decir, la foto de imagen de fondo que tenían del médico de La Peste era muy muy chula, estaba muy bien hecha, pero eso es todo lo que tenían, y luego algún boceto de cómo podría serlo al principio, a la entrada de la sala, a la mano izquierda, tenían varios bocetos de cómo podría quedar alguno de los escenarios. Y en resumen lo que os digo, yo sí que salí con más sensación de tener más ganas de ver la serie después de lo que me dijeron de allí que con las que entré, Francis. Sí, yo me muero por verla. La presentación, lo comentabas, era muy chula, porque intentaron recrear un poco el ambiente de la serie. Al principio en la entrada tenían los trajes, algunos trajes que se ve que ya están diseñando para la serie. A la izquierda los bocetos de algunos planteamientos, ¿no? Se ve que son concept art que estarán manejando el equipo de diseño de producción. Y yo tengo muchísimo... Bueno, ya sabes que soy muy, muy fan de Alberto Rodríguez. Me parece uno de los 3 mejores directores españoles que hay hoy día en nuestro cine.
y bueno, verlo al frente de una serie, lo que haga. Una serie histórica, una serie de época ambientada en esa Sevilla de la Edad de Oro, esa Sevilla que está entrando toda la riqueza del oro de las Indias, que se ha abierto al nuevo continente y que prácticamente es la capital del mundo, con un Alberto Rodríguez puede ser muy interesante. Pero eso, tampoco no sabemos mucho, si es que básicamente están en fase de documentación y a mí me daba que prácticamente los guiones casi que si tienen esqueletos del guión mucho tiene. Me parece que ni la escritura la tiene muy desarrollada, por eso lo que hablamos, que comenzar a rodar en enero o febrero me parece una tarea improbable, porque además es que claro, Alberto Rodríguez ha estrenado película hace un mes y medio, la del Hombre de las Mil Caras, entonces estuvo en San Sebastián con ella, entonces ha tenido que hacer toda la fase de promoción de la película que os aseguro que son tremendamente exhaustivas y tortuosas para un director, porque bueno, son ruedas de prensa, presentaciones, photocalls, entrevistas y claro, y él casi que habrá empezado a descansar de hace un par de semanas hacia aquí, que será cuando se esté inmersionando más en el proyecto. Pero bueno, sí, como comentamos, yo creo que es una de las apuestas chulas, muy chulas de Movistar y de las que a la gente le puede gustar. Y yo, si me dan un nombre en el que confiar en el cine español, seguramente diría Alberto Rodríguez, ¿eh? Así que a ver qué nos traen. Ese era el plato fuerte del viernes y aún así después hicimos más cosas el viernes por la tarde. Francis fue al Birra Series, que había una cantidad de gente alucinante para entrar, y viendo cómo estaba la cosa yo me acerqué a una charla que daba Marina Such en torno a seguridad informática, seguridad en Internet, con el tono de Mr. Robot. Francis, ¿cómo estuvo el Birra Series? Espectacular. La sala petada. Bueno, Birra Series siempre lo petan y además siempre tenían la exigencia porque le colocaban el Birra Series como cierre del festival, que estaba muy chulo como cierre del festival, pero claro, un domingo a las 8 de la tarde, pues mucha gente sabes que mucha gente va de fuera de Madrid, nosotros sin ir más lejos, al festival de serie, y no se podían quedar al Birra Series. Así que este año se lo pusieron el primer día y nada, estuvo muy guay, porque el leitmotiv que pillaron era qué series te llevarías, con qué serie te quedarías si hubiera un apocalipsis zombie y se destruyeran todas las series del planeta menos una que tú escogieras. Y entonces era una batalla que iban haciendo con 4 caballetes de colores, el rojo, el verde, el azul y el amarillo, y iban por secciones de serie gafapasta, series cómicas, series de animación, series de culto, ¿no? Serie tal. Iban series mamarrachas, y iban haciendo rondas, eran cuatro secciones, hacían ronda y al final quedaban 4, una de cada sección, y se elegía la definitiva, ¿no? La serie que te llevaras. Y la gente que estaba a la mesa, que estaba Alberto Rey, estaba Jaime Domínguez, Álvaro Nieva, Israel Vicente, de Birra Series Murcia, pues iban dando argumentos a favor de cada una de ellas, ¿no? De la que ellos consideraban que debía de clasificarse. Y al público nos habían repartido unas tarjetas de colores y las levantamos y votábamos por la serie que nos gustara. Y entonces así se iban clasificando. Bueno, por resumir un poco, al final ganó Friends la batalla de serie que nos llevaríamos al apocalipsis, y la verdad es que estuvo muy, muy divertido, tremendamente divertido. También está grabado el audio, aunque tengo que pedir disculpas porque lo grabé, empecé a grabarlo unos 10 minutos tarde porque había puesto la grabadora en una zona y me entretuve charlando con la gente y me dijo Miguel Pastor, dice, ¿has puesto la grabadora? Y dije, la he puesto, pero no le he dado al rec. Así que fui corriendo y le di a grabar. Así que disculpas a todos. De todas formas, creo que falta la mitad de la primera ronda. No falta en la primera ronda completa. Falta poquito. Así que nada, que espero que todos lo disfruten, que lo escuchen, porque de verdad es tremendamente divertido. Nos reímos mogollón. Fue tremendamente divertido el Birra Series. Pero tú estuviste en la de seguridad informática de Mr. Robot con Marina Such, que pintaba realmente interesante. Me dio mucho coraje perdérmela. Así que cuéntame, ¿qué tal estuvo? Yo me lo pasé muy bien y hubo mucha más gente de la que yo esperaba, sobre todo teniendo el Birra Series al lado. Yo me giré un par de veces porque estaba delante para poder grabarlo mejor, y porque además a mí me gusta sentarme delante en estas cosas. Luego miré un par de veces hacia atrás y la verdad es que la sala estaba prácticamente llena. Estuvo bastante interesante y yo creo que Marina pues nuevamente lo sabe llevar muy bien. Tenía 2 personas que además sabían mucho del invento. Una persona tenía un blog de seguridad
seguridad y otro que trabajaba además en Telefónica, en temas de seguridad en Telefónica. Está también grabada. Sí, tenemos un subalterno delante que dio un poquito por saco en la conferencia que se ocurre esto, y como todo el mundo es buena persona, no lo demanda nadie mayor callar a los 3 segundos y decir, es que me interesa lo que dicen los que están delante, no lo que opinas tú. Pero bueno, quitando ese pequeño problema que de vez en cuando se crea en estas charlas, y nuevamente porque la gente al final es muy buena, yo creo que estuvo muy, muy, muy bien. Yo me lo pasé muy bien, no eché de menos estar en el Virras Series, ¿no? Que es lo mejor que puedes decir en este caso. Y salimos de ahí. No me acuerdo si nos fuimos a los food trucks que había a comer algo, directamente nos quedamos por ahí. Y lo último que tuvimos el viernes fue la presentación de los Medici con Frank Spotnik, que yo creo que estuvo muy bien vendiendo la serie, estuvo muy bien él, contentando a todo, incluso a preguntas sobre The Man in High Castle, que yo lo que había leído es que no había salido especialmente bien. Él había sido el showrunner de la primera temporada, en la segunda se había dejado las funciones de showrunner y quedaba como productor ejecutivo, pero llegó incluso a contestar a preguntas que le hicieron sobre Man in High Castle. Sí, no, se ve que es un tío que tiene unas tablas espectaculares. Vendieron muy bien, él vendió muy bien la serie. Movistar también lo hizo bastante bien, pusieron unos cuantos cortes de la serie, del rodaje y tal, que lucían bastante bien. Yo luego, sí que ayer vi el primer episodio y me ha quedado un poquito flojita. No sé si quieres que luego la comentemos o la comentamos en el crossover de la semana que viene. Intentaremos dedicarle un review, creo, ¿no? Porque es una producción importante que se ha hecho a nivel europeo y es una serie que yo le pido que a nivel de producción esté bastante bien, que luzca bien. Leche, estás en Florencia, en el Renacimiento. Es fundamental el aspecto visual, que te recree y que sea una experiencia inmersiva en aquella época. Y bueno, luego los Medici lo que tienen es que fue una época de mucha intriga política, plena efervescencia cultural, el Renacimiento italiano, y donde, bueno, al final todo, ya lo sabemos bien, que se forja a base de intrigas, de política y de monedas de oro. Así que es una serie que sí que le pido que tenga ese punto de intriga, bueno, pues como un poco Juego de Tronos, ¿no? De luchas y disputas de poder, que además también fue una época de grandes familias, aristócratas y burguesas, en las que se disputaban el poder y había intrigas, asesinatos, de todo, lo que pueda haber, ¿no? Así que a ver qué tal. Tengo muchas ganas de todas formas de verla. El primero no me ha dejado muy allá, pero sí que es una serie que tengo bastantes ganas de verla. No sé si tú te apetece, te vas a poner con ella. No, yo creo que esto lo dejaré a vosotros. Yo creo que al final tienes que elegir las batallas. A lo mejor me pongo a ver algunos, sobre todo el primero por verlo, pero si encontramos a 3 o 4 personas de la cadena que la vean para hacer el review, para comentarla, yo creo que esta sí que os lo voy a dejar a vosotros. Bueno, de todas formas, si mejora, si la serie está bastante bien, ya te la recomendaré. Yo es que soy muy fanboy de los Medici. De hecho, me he leído algún libro de ellos. Tengo algún libro, El Renacimiento, una de las épocas que más me gusta de la historia universal, y los Medici en particular. Bueno, la historia de los Medici me parece alucinante. De todas formas, comentó Spotnik que su idea era crear varias temporadas, que de hecho las 2 primeras ya la tenían planteada. Sí. Esta primera se va a Cosme de Medici, en el que su padre, Giovanni de Medici, que fue el primer gran Medici, aunque bueno, realmente el primer gran Medici es Cosme, el que realmente fundó el Imperio Medici y dio lugar a la leyenda de la familia fue Cosme, que es justo con el que empiezan. Spotnik decía que a lo mejor hubiera sido más popular irse directamente a Lorenzo el Magnífico, porque bueno, es el gran estandarte de los Medici, pero que hubo otros mucho más Medici importantes, y bueno, que Cosme fue realmente el que empezó la familia, y la historia de Cosme es realmente interesante, ¿no? Porque era un hombre que fue realmente el que creó la riqueza de la familia, y un hombre que iba en la ciudad en burro, como símbolo humilde, ¿no? Y para no despertar envidias y que la gente viera que era alguien del pueblo, ¿no? Bueno, tú sabes lo típico, cuando uno hace riqueza lo primero que hace es comprarse un buen coche, un coche lujoso y ir bien, y él iba en burro, siendo una de las familias más ricas de la ciudad. Así que es una historia realmente interesante, que es la que van a desarrollar en esta primera temporada, lo que es el origen de la familia, y en una segunda temporada decía que darían un pequeño salto temporal y que se irán a la historia de Lorenzo el Magnífico, que también es una historia muy interesante y que justo, supongo que será el punto de partida que hagan, no estoy seguro, pero empieza con una historia de traición en nada más y nada menos que en Santa María di Fiore, en la catedral de Florencia, en la que asesinan a parte de la familia de los Medici, y bueno, a partir de ahí se convertirá en el Lorenzo el Magnífico que ha pasado la historia y que todos conocemos. La serie, como digo, joder, es que tiene mogollón detrás, ¿eh? Tiene un background muy interesante. A ver qué tal. Frank Spotnik, joder, es un tío que se escribió Media Expediente X,
que se ha hecho de Man in the High Castle, que es un tío que tiene a su espalda mucha historia de la televisión y bueno, a ver qué nos hacen con estos Medici. Es muy curioso. Además, se vino a vivir a Inglaterra. Varios de los problemas que ha tenido de producción es que él se empeña en no irse de Inglaterra, llevarlo todo desde Inglaterra, ¿no? A ver, qué curiosidad. Yo cuando contaba lo del burro de este hombre siempre recuerdo, yo no me acuerdo dónde lo oí, no sabes si es una de estas leyendas o si no de Vero Ventrovato, que decía que Santiago Bernabéu le decía a los jugadores del Madrid cuando los fichaba que podían como que quisiesen y comprarse lo que quisieran, pero que el entrenamiento iba en unos 600. Pues esa anécdota no la conocía yo. Y al entrenamiento se van a un 600. Y siempre la recuerdo eso, junto con la imagen de ver yo a Beckham por el medio de Madrid con el Lamborghini que no cabía por las calles de Serrano. Que yo digo, cuando lo vi pasar, digo, yo creo que se choca contra el Polardo. Ocupa toda la Castellana. Sí, ¿no? Claro, Castellana tira que va, pero esto era, no me acuerdo, en una de las calles del barrio de Salamanca y vamos, Francis, yo creo que si dejaba 15 centímetros a cada lado ya son muchos. Te estaba doliendo, ¿no? No, yo vi un coche blanco muy bajito que hacía mucho ruido y una melena rubia. Y luego, a los 4 o 5 segundos, comprendí que era Beckham. Una de estas vivencias extrañas que ha tenido uno. Sí, y lo que sí nos perdimos... CJ, disculpa que te haya interrumpido. Lo que sí nos perdimos que justo para la presentación de los Medici había una charla de Comedy Central sobre los límites del humor con David Trueba, Edu Galán, con Dario Adanti, que sí que estuvieron con Manuel Javois, que sí que estuvieron algunos de la gente de Fans Fiction y dijeron que fue una auténtica pasada, ¿eh? Sí, nosotros no la perdimos. Fue, ¿no? ¿A eso? Es verdad, Miguel Pastor estuvo. Bueno, hubiera sido interesante tenerlo para que nos lo hubiera contado. O si no, en un Express, porque dicen que estuvo realmente bien la charla. Es cierto que soy menos partidario de toda la gente que has nombrado de lo que el resto. Entonces, bien, pero sin pasarse. Ya lo he oído varias veces y no, Edu Galán, por ejemplo, me parece que hace muy bien lo suyo, Javois exactamente igual, pero vamos, tampoco tenía tantísimo apetencia personal. Sí, para narrarlo y para comentarlo, porque creo que es una charla que puede gustar al público, pero a mí personalmente sí que me atraía menos. Con eso en Bizcocho fue la primera noche, la única noche que Francis se acostó relativamente pronto, porque se vino conmigo al hotel a dormir. El resto ya se me descontroló y yo no pude saber cómo fue la cosa. Y nos levantamos el sábado, que había actividades por la mañana y yo sí que me acerqué a montaba varios talleres profesionales en la escuela TAI, uno de ellos, que es el que acudí yo, una charla sobre pitching, que además entrevisté al profesor posteriormente, estuvo muy bien. Yo creo que tuve el problema del horario de la gente que había y que había tenido algún problema con las diapositivas y el tipo de presentación, pero por lo demás la verdad es que me lo pasé muy bien. Y la que sí fue espectacular fue justo después de las 12 que hizo Disney, que se trajo a... No sé si es el creador pero al menos sí que era una de las personas importantes en La Princesa Sofía, y que ha sido ahora sí el creador de una nueva serie que yo había oído hablar de ella porque era la primera princesa Disney que se había diseñado como princesa Disney como tal recientemente, y que además es una princesa hispánica de ascendente mexicano, pero vamos, al final era un totum revolutum de una serie que se llama Elena de Avalor. Él se llama Craig Gerber y dio una de las mejores charlas que yo haya visto de cualquier cosa. Ves el nivel Disney. Es decir, este es el nivel en el que el Disney hace una presentación. De cuidada de las diapositivas, de su discurso, una horita en el que hizo el repaso desde la idea original de la serie, cómo se hace cada una de las escenas, con una capacidad, nuevamente, de poder utilizar recursos de Disney, y ahora lo que quiero enseñaros es el cómo se hace todas las fases del modelado de 3D. Y claro, es que lo tiene. Es que él tiene todas esas fases, ¿no? Y tiene una diapositiva para cada una de ellas. Yo me cansé de hacer fotos, ya no sé si hice 100 y pico fotos de cada una de las diapositivas, porque me daba vergüenza pedirle la presentación, pero sencillamente espectacular. Yo no sé si la grabaron en vídeo, tengo que enterarme si la grabaron en vídeo, porque de verdad fue de las mejores presentaciones, yo no os digo del festival, ya no os digo de cualquier festival, de las mejores presentaciones que yo he visto en mi vida, Francis. CJ, ¿de esa recogiste el audio? Sí, tengo grabado el audio y tengo grabado el audio del doblaje de la traducción simultánea del español. Vale. Porque esta es la que mejor se graba el audio, porque lo que hice fue, yo la oí en inglés, pero enganché el traductor, el aparato de traductor, y entonces conecté la salida de los auriculares, la conecté directamente a la grabadora, porque sí que lleva un cable doble de jack, y entonces la tengo con el doblaje. Hay momentos en los que yo creo que sin ver la imagen quizás no logras verlo del todo, entenderlo del todo, pero vale mucho la pena y lo colgaré también para los mecenas el audio. ¿Y de la del pitch también está grabada? Sí, tengo grabado eso y una entrevista pequeñita posterior que le hice él. Ah, genial. Y es que, bueno, un poquito como vemos el tema de que no sé si la entrevista la pondré para los mecenas o posiblemente la pongo en el fuera de series de esta semana. Bueno, yo al final me las
perdí, te envidio enormemente, pero ya sabes que es que esta gente me lía, me llevan allí a Malasaña y me sueltan allí y no me dejan luego trabajar los sábados por la mañana. Son unos sinvergüenza esta gente. No hay que ir más con ellos, con Miguel y con esta gente. A partir de ahora vamos tú y yo solo los hará. Claro, porque he dicho yo que el día que dormiste pronto fue el jueves. El viernes te perdiste, sí. Sí, el viernes y el sábado me perdieron. Pues, bueno, yo te recuerdo de hablar por la tarde. Lo primero que me dijiste fue: te hubiera encantado la charla de Craig Herbert, el creador de la serie. Me gustó mucho. A mí me recordó muchísimo a la de Paco Sáez. Muchísimo. El estilo, los recursos, el saber hacer una presentación, el saber vender, el estar en animación, espectacular, de verdad, Francis. Pues sí, pues tengo muchísimas ganas. Así que si tienes el audio en el momento que lo cuelgues, para los mecenas o en fuera de serie, lo escucharé porque me hablaste también y tenía una cara ilusionado que tuvo que estar realmente bien. Sí, señor. Pasamos a la tarde, comimos por allí y por la tarde teníamos como plato fuerte, y además lo único que vi yo, porque luego me tuve que ir, que tenía un par de reuniones y de gestiones que hacer en Madrid, a la presentación de La Zona. A mí la de La Peste me gustó, la de La Zona me encantó. Yo creo que quizás por ser menos personas en el escenario, a mí me gustan más como modera las mesas Alberto Rey que Laia Portaceli, es más mi estilo, entonces tampoco voy a decir otra cosa, no es que lo hagan mejor ni peor, pero a mí me gusta más el estilo. Creo que el hecho de tener 2 a 4 personas y tener los hermanos Sánchez Cabezudo, además los hermanos Sánchez Cabezudo, me hablaron 4 personas de ellos antes de la presentación y siempre era con lo majos que son. O sea, siempre, y es una cosa que transmiten ellos. Y tiene una complicidad, el hecho de hacer uno el razonamiento y el otro enlazar automáticamente, es una cosa que oiréis en el audio, los que tenéis en el feed de Mecenas, de cómo eran, es decir, una complicidad absoluta que no solamente tienen los hermanos, pero que quizás sí tienes ese plus de acabar las frases del otro, poder enlazar tus ideas conforme las estaba haciendo la anterior. Fue una charla, yo creo que deliciosa desde mi punto de vista, Francis, que nuevamente me hizo tener muchas más ganas de ver la serie con las que entré en la charla, y mira que de esta sí que tenía muchas ganas de ver qué nos pueden hacer después de haber hecho Crematorio, que nos contaron alguna cosita, tampoco una cosa espectacular, pero que sí que dejaron más o menos claro alguna cosa de por dónde iba la serie, Francis. Sí, me encantó la presentación. Seguramente la presentación más chula, como tú bien comentabas, es que Alberto Rey es acojonante. Aparte que le tengamos cariño personal, es que el tío lo hace realmente bien. La presentación estuvo muy, muy chula. Los hermanos Cabezudo lo estuvieron muy bien. De nuevo, pues eso. No contaron mucho porque son muy reservones, no pueden contar, pues no se habla de presupuesto, prácticamente se habla de lo que es el concepto de la serie, la filosofía, por dónde van a ir, el ambiente, la sinopsis, cuántos capítulos va a tener y poquito más. Sí que dijeron que el protagonista va a ser Eduard Fernández, si no me equivoco. Lo sabíamos ya desde antes, lo comentaron en otra empresa cuando se hizo la presentación oficial de la serie en Madrid. Yo creo que en la primera convocatoria no estaba el nombre de Eduard Fernández y después sí. De hecho, de las 3 o 4 preguntas que hubo posteriormente, una se la hice yo y les pregunté cómo le habían convencido a Eduard Fernández y que había cambiado en algo el guión una vez que lo tenían a él, ¿no? Y que tenían ya el actor. Y sí que contestaron que fue sencillo con los guiones, que Eduard Fernández estaba buscando hacer algo de televisión, que es una cosa que a mí me sorprendió bastante, y que, bueno, que con los guiones le habían convencido y que sí que evidentemente el hecho de ya tener al protagonista en algún que otro aspecto sí que iba modificándose el guión. Ellos comentaron que la serie es una serie también policíaca, una serie en la que su idea es que el protagonista tenga un peso, pero al mismo tiempo tenga una serie colar. Ellos hablaron incluso de que el 50% de las tramas tuviesen cierta relación con el personaje principal, pero el otro 50% fuese alrededor. Y sí sabemos, pues eso, la localización ocurre en el norte de España, se va a rodar en Asturias, pero no, hasta donde yo recuerdo no dijeron exactamente que vaya a ocurrir en Asturias, a lo mejor lo llevan al País Vasco, a lo mejor lo llevan a Cantabria, en el que hay un accidente nuclear y posteriormente ese accidente nuclear ocurre la trama de la historia que vuelve a ser una historia de detectives igual que ocurría en La Peste. Uh-huh. Sí. Ellos comentaban que era una serie que habían planteado, bueno, la serie es una especie de Chernobyl, ¿no? Hay un accidente nuclear y, bueno, la zona hace referencia a la zona que vayan donde ha ocurrido el accidente, donde no puedes traspasar, ¿no? Porque corre el riesgo de contaminación. Decían que era una serie que estaban escribiendo
justo antes la tenían prácticamente cerrada del accidente de Hiroshima, y que cuando ocurrió lo de Hiroshima, bueno, pues decidieron meter el proyecto en la nevera porque no creían que era el momento más oportuno de sacarla. Y bueno, ya luego con Movistar, que Movistar Plus haya decidido de hacer producción propia, pues lo vieron ideal. Y bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Entonces sí que, como comentábamos, quizás sea la serie que está más desarrollada, porque una serie un proyecto que nació hace bastantes años, que ellos el guión lo tenían ya escrito, que lo tienen pulido, que lo tienen repulido, que incluso el reparto creo que dijeron que no lo tenían completo al 100%. Yo creo que tienen algunos ya, no nos quisieron dar el nombre. No lo tenían completo. Eduardo Fernández, Fukushima, y que habían cogido mucha cosa a partir de... He dicho Hiroshima, Fukushima. Antes he dicho el accidente de Hiroshima. Todo el mundo ha entendido que quería decir Fukushima. Que Fukushima, sí. Pero sobre eso retiraron mucho y que querían grabar en el norte. Que sí que tenían clara LS, que estaban buscando localizaciones. Sí, de hecho, tenían una imagen relativamente potente que yo creo que podría ser, si no la imagen definitiva del póster de la serie, sí que, bueno, pues una recreación. Y luego fueron poniendo muchas imágenes de lugares que ellos están haciendo en localizaciones muy chulos. Sí, creo que sí que dijeron, ¿no? Que se ambientaba en Asturias, ¿no? El accidente. Que grababa en Asturias, yo no recuerdo que dijesen que era en Asturias. Era, ¿no? A mí no me extrañaría que lo moviesen al País Vasco. Pero vamos, puede que se lo dejen en Asturias. Va. Y sí, la presentación fue muy prometedora. Desde luego son dos series que han creado bastante expectativa con sus presentaciones y sin duda me muero por verlas. Y de ahí yo me largué y tú sí que te quedaste a ver la presentación de Vergüenza, ¿no? Sí, me quedé en la presentación de Vergüenza. Estuve... Justo cuando acabó la presentación de La Zona, había empezado ya un taller de guión que se titulaba Las series que inspiran a nuestros creadores, que moderaba Isabel Vázquez, y bueno, estaba uno de los creadores de la serie de El Príncipe, otro de los guionistas de Física o Química, creo que era. No recuerdo bien, estaba también Ana Ishaf, del Ministerio del Tiempo, había varios guionistas, era un taller que organizaba el sindicato de guionistas Alma, y que estuvo bastante interesante, en que, como te comento, llegué un poco a la mitad y me tuve que ir antes de que finalizara porque empezaba la presentación de Vergüenza. De hecho, llegué 5 minutitos tarde a la presentación de Vergüenza, por lo cual el audio de la presentación de Vergüenza también le faltan los primeros 5 minutos. Soy un desastre, pero lo del taller de guión estuvo muy bien. Comentaban un poco las referencias de los guionistas que partían desde Estados Unidos, de cómo ellos les servían tanto temáticamente como formalmente, buscando esa novedad, esos nuevos discursos, esos nuevos intereses que se van creando en las series, y cómo ellos le ayudaban a la hora de crear sus guiones o de plantear ideas o de ir innovando, tanto en la escritura formalmente como en cuanto a la temática. Así que fue una serie, un taller realmente interesante. Pero eso, que no pude ver completo porque, bueno, la presentación de Vergüenza sí que no me la quería perder. La presentación estuvo muy bien, de nuevo moderada por Alberto Rey. El único problema, a mí esto me pasa, CJ, no sé si a ti también, que estaban, creo que 10 personas en la presentación. Estaban todos los directores de departamento, estaban Juan Cabezán y Sánchez Armero, que son los creadores de la serie, pero bueno, estaba el director de arte, estaba algún actor, director de fotografía, los directores de varios departamentos. Y bueno, demasiada gente para una presentación de 1 hora. Entonces, al final, la cosa se queda muy diluida, ¿no? Y por intentar tener más, al final lo que consigues es menos. Te queda muy bien una presentación como la que hizo Spotnik, solo con él, o los Sánchez Cobezudo, que son los dos creadores, que al final diluir tanto con tanta gente. La serie tiene buena pinta. Es la serie, como comentamos al principio, que tiene más avanzada, que incluso ya se ha rodado, que tiene un buen reparto, que está encabezado por Malena Alterio y por... me acordé del nombre, CJ, del actor. Javier Gutiérrez, ¿no? Javier Gutiérrez, exacto, no me salía. Javier Gutiérrez. Un dato español y tú, ¿no? Javier Gutiérrez y Malena Alterio son los dos actores principales, pero bueno, es una serie bastante coral y en la que va a ir sobre la vergüenza, un poco la vergüenza ajena, ¿no? Escena de vergüenza. ¿Estuvo Miguel Pastor en un fuera de serie, de verdad, comentando la presentación que ya hicieron?
Sí. Movistar en el flagship. Sí, de hecho nosotros no sabíamos nada de lo que era y a él le contaron que era un proyecto que había estado en su momento escrito, se pasaron, de hecho tenía otros protagonistas diferentes, los protagonistas originales iban a hacer un cambio, de hecho yo creo que se llegó a rodar un piloto, o si no un piloto, una prueba de algunos minutos o algo por el estilo, se había quedado un cajón y ahora con el despegue de la producción propia de Movistar Plus habían vuelto a llamar, también Cabestany es otro distinto de hace 6 años, ¿no? Después de los éxitos en las distintas comedias en la gran pantalla, y la habían llamado y ahí se quedó, y por eso yo creo que ha sido tan rápido el rodaje, porque ya está todo escrito y más o menos claro, aparte de que tiene pinta de ser una serie más barata y menos compleja de hacer que cualquiera de las otras dos que hemos hablado previamente, Fran. Sí, y sí comentaron que eran 10 episodios de media hora, por lo cual sí que es verdad que al final es comedia y bueno, es un poquito más fácil en cuanto a producción, rodaje, presupuesto y todo de desarrollo que las anteriores, porque además que se ve que La Zona y La Peste van a tener una producción muy bestia, que van a ser series muy cuidadas, muy mimadas, que van a ser como el Orange is the New Black y el House of Cards de Netflix, ¿no? De cuando salieron estas dos series, con dos grandes nombres, con pasta, con una producción muy cuidada, un guión muy cuidado. Series todas, que se nos olvida comentarlo, que siempre los creadores insistieron en que le habían dado mucha libertad, que Movistar no le había estado poniendo cortapisas, que lo que ellos habían pedido, lo que ellos habían decidido, en cuanto a tono de la serie, contenido, producción, le habían dado carta blanca, también muy al hilo pues de lo que está haciendo Netflix, así que deben de salir series desde luego interesantes, y bueno, sí, con vergüenza, yo creo que seguramente sea la primera que veamos, posiblemente en septiembre. Durante la presentación me reía mucho de Jota porque me contó Miguel cómo fue la presentación en Madrid, de que, lo comento porque es muy divertido, de cogieron un actor de estos de jamming, de improvisación, y lo infiltraron entre los periodistas. Y entonces, cuando era la rueda de prensa, le iba haciendo preguntas al equipo de, bueno, Javier, ¿y tú por esto cuánto cobras? Le decía Javier, bueno, esto luego lo hablamos, tal, en privado. Y decía, no, pero dilo, que esto es algo que a la gente le interesa. ¿Tú aquí cuánto te llevas? y preguntas así como para incomodarlo, ¿no? Para crear la mecánica de la serie y el tono de la serie, crearlo entre los periodistas y tal, y que era bastante divertido. Que decía que, no sé si era Natela Marcos, que le hizo una pregunta y él justo después levantó la mano y hizo la misma pregunta que ella. Entonces decía que toda la prensa mirándolo como diciendo, ¿este qué hace, no? y que se le había preguntado, creo que a Manuel Alterio, y decía, bueno, esa pregunta se la acabo de responder a su compañero, y decía, pero yo aquí vengo a hacer mi trabajo, eso es la pregunta de ella, pero yo quiero que me responda a mí, que yo mientras tanto estoy a mis cosas. Y que, bueno, intentando crear... recuerdo que Miguel lo dijo. A mí son cosas que no me hacen especial gracia, pero recuerdo que Miguel lo contó. Yo me reía mucho cuando Miguel contando, porque era muy troleo, o sea, era todo muy, muy a trolear al equipo, y bueno, sabiendo los creadores, sabiendo Juan Cabestany y Sánchez Arbero, que era un tío que habían puesto ellos, ¿no?, para crear la situación entre los periodistas, yo sí me resultó muy, muy, muy graciosa. Muy bien, y pues, el sábado... ¿Y algo más? ¿Te quedaste todo el sábado? Pues el sábado acabamos con esto. Nos fuimos todos a la cena, de hecho. Cenamos todos juntos y el domingo por la mañana era una cosa que ya a mí siempre me apetece quedarme, pero nunca puedo. Y además este año me fui especialmente pronto porque quería volver pronto a casa y pasar menos el domingo con las crías, que es todo el festival se hace para críos y entonces tiene un montón de proyecciones y de eventos para críos. ¿Y tú llegaste a ir algo el domingo por la tarde o qué, Francis? No, el domingo nada, porque el sábado claudicamos ante las expectativas de la noche madrileña y nada, al final, bueno, pues levantamos un poco tarde, fue un poco de descanso, de recoger cosas, hacer la maleta y la vuelta a casa o no, en este caso no. Así que no, al final el domingo no fuimos a nada, las actividades empezaban a partir de las 5:30. Era lo primero, la presentación del canal Dark me dio mucho coraje perdérmela, porque era de 6:30 a 7, el nuevo canal de terror del grupo de AMC, Sundance Channel y todo este grupo. Me hubiera gustado mucho ver qué contaban de este nuevo canal Dark. Y luego a las 7:30, después de la presentación del canal Dark, era la presentación que fue de Jorge Sanz y el visionado del 7º episodio. También me dio mucha pena perdérmelo, pero bueno, al final... teníamos que volver, así que no pude. Sí, el domingo por la tarde es un horario fastidiado, porque sí, es muy mal horario. Primero suele haber menos trenes o menos posibilidades de volver a Alicante. El lunes a primera hora que está, el último yo creo que sale a las 6. Normalmente siempre hay uno, no me acuerdo si era a las 7 o incluso a las 8 que llega a Alicante, o a las 9. Puede que incluso a las 9 que llegas a las 11 y pico de Alicante. Pero los domingos hay menos y al final nunca me puedo quedar en nada del domingo. Sí, el coche son 4 horas, o sea que... Nada, el coche es una paliza.
Salvo que me quite alguna cosa, me despeje el lunes con tranquilidad, yo creo que va a estar complicado que pueda quedar el domingo. Pero bueno, en general yo me lo pasé muy bien, nos sirvió muchísimo para enterarnos de las cosas que está haciendo Movistar Plus, como estáis comentando, ver a la gente, que al final es un punto de encuentro. Y luego, a nivel de cosas internas de la cadena, a mí me sirvió para tener un montón de reuniones de propuestas y de cosas interesantes de cara al año que viene. A ver qué es la que salen, pero sí que Francis lo vio, que no paré. Estuve de charla en reunión, de reunión en charla, y estuvimos haciendo en algunas los dos juntos y en otras por separado, pero bastante cosa de cara al 2017. Sí, no paramos, no paramos. La verdad es que sí, nos ha servido como punto de encuentro para empezar a tramar cosas para la cadena y para este 2017. Proyectos que yo creo que son muy chulos, muy ilusionantes y que a toda la gente le va a gustar. Así que a ver qué tal. Ha sido un festival muy aprovechado, ¿eh? Nos pegamos allí 3 días, pero madre mía, todo lo que han cundido. Muy guay, muy guay. Me lo he pasado realmente bien. Luego, de hecho, pensaba que cómo dudamos en ir cómo hace un mes estábamos dudando en ir. Así que nada, ya el año que viene iremos sacando los billetes. Sí, El próximo festival. Es un punto de encuentro, yo de verdad que animar que a todo el que sea seriéfilo que si puede ir a estas cosas que vaya, porque siempre es un punto de encuentro, la gente se reúne, hay muchas actividades únicas y que están realmente bien y que te lo pasas genial. Es un punto de y encuentro además hay muchos seriéfilo. festivales en uno. Es decir, si no te apetece otra cosa, tienes alternativas. Quieres, yo creo, hay gente que habrá vivido un festival totalmente distinto de nosotros yendo simplemente a las proyecciones. Y yo en otras circunstancias, a lo mejor me hubiese ido solamente a las proyecciones que había de episodios clásicos por verlo en pantalla grande y por verlos con gente, que es una sensación totalmente distinta, ¿no? Creo que tienen ya muchos festivales en uno para poder ir y para tener vivencias diferentes de lo que te apetezca más del mundo de las series, ¿no? Francis, yo creo que vamos cerrando el invento. La semana que viene volvemos, comentaremos lo que haya ocurrido en la cadena durante la semana. Comentaremos un poquito más de los Medici. Yo creo que habremos grabado ya el review o tendremos ya un poquito más de orden con eso. Comentaremos los distintos programas, como os digo, y lo que ha ocurrido durante en la semana seriéfila, comiquera, de cine y demás durante toda la semana que viene. Pues fantástico, nada, un fuerte abrazo para todo el mundo. Y nos oímos la semana que viene. Que esté la gente pendiente al review, que va a ser sobre Westworld, que lo escuchen, que esté pendiente al reproductor. Decidnos qué tal se oye, si habéis notado cambio a mejor o a peor con respecto a los 4 episodios anteriores de crossover, para ver si mantenemos la grabación por Zencast. Esta es, yo creo, la que más problema nos ha dado de todas las que hemos hecho hasta ahora, pero bueno, mandarnos, escribirnos por Twitter, escribirnos por Facebook o incluso por Telegram, que sabéis que estamos allí. Gracias por oírnos, espero que os haya gustado y hasta la semana que viene en Crossover.